Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Janet Martín. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de segundo semestre. Vamos a presentar el ACA de cálculo. Nuestro grupo está conformado por Eva Sandrit Salgado, Jason Alexander Gutiérrez, José Duván Chacón y quien les habla. Pertenecemos a la ficha 51108 y todos pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial. Las matemáticas y el cálculo son de vital importancia en el desarrollo de nuestras carreras, ya que nos dan las herramientas básicas para desarrollar un pensamiento analítico, crítico y lógico respecto a las diferentes situaciones y así enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro mundo laboral. Vamos a hablar primero que todo de las funciones. La función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de manera que a cada elemento de un conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto, como lo observamos en la gráfica. Tenemos los tipos de funciones. Tenemos la función lineal, cuya expresión matemática se da como f de x igual a mx más b. Su gráfica siempre va a ser una línea recta. El dominio de esta función son los números reales, su rango también son todos los números reales y su derivada la obtenemos al reemplazar en la fórmula que aparece en la presentación. Tenemos la función cuadrática, su expresión matemática se da como f de x igual a x a la 2 más bx más c. Su dominio son todos los números reales. Su gráfica se presenta como una parábola que puede ir hacia arriba o hacia abajo en sentido positivo o negativo. De esto va a depender el rango. Decimos que el rango es mayor o igual si va en sentido positivo y es menor o igual si va en sentido negativo. La derivada la obtenemos al reemplazar en la fórmula que aparece en la presentación, donde h es el límite cuando tiende a 0 y f de x es la función que nos presenten. Tenemos la función cúbica. Esta función cúbica se da como f de x igual a x a la 3 más bx a la 3 más cx más d. El dominio de esta función son todos los números reales y el rango son todos los valores del conjunto válidos, los que quepan dentro de esta función. La regla de la derivada para calcularla es la misma que en la función cuadrática, donde h sería el límite cuando tiende a 0 y la función f de x la reemplazaríamos por la función que tenemos en la expresión. Tenemos las funciones trigonométricas, que son relaciones matemáticas que se aplican específicamente a los triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, lo que quiere decir que uno de sus lados forma un ángulo recto. Estas funciones trigonométricas son 6. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya mi compañera continuará explicando las funciones exponencial, racional y racional. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a explicar brevemente la parte de mi trabajo. Brevemente mi compañera Janet ya les explicó algunas clases de las funciones. Y vengo a concluir el tema con la función exponencial, la función racional, la función irracional y voy a explicar el último punto del ACA, que es la regla de la cadena. Podemos apreciar que aquí en las funciones, cada una de ellas tiene su expresión matemática, dominio, rango y derivada y su respectiva gráfica. Ejemplo, en la función exponencial tenemos la expresión matemática que es f de x igual a bx, su dominio va de menos infinito a más infinito y su rango va de 0 más infinito y su derivada es f de x igual a bx. Aquí en la función racional podemos también apreciar su gráfica, su derivada. Aquí el rango son todos los reales excepto cuando da 0. Su dominio son todos los reales y su expresión algebraica es y igual a f de x. Tenemos la regla de la cadena. La regla de la cadena, esta regla se utiliza
o nos permite calcular las derivadas de unas funciones inversas. Tenemos una fórmula que es y igual a u elevado a la n. Cuando ya tengamos la derivada nos queda y' igual a n por u elevado a la n menos 1. Esta fórmula la utilizamos cuando empezamos a derivar, ¿sí? Y la fórmula de abajo, que es y igual a u sobre n igual a y' igual a n por u sobre n menos 1 por u'. Esta fórmula ya la aplicamos cuando nos piden que apliquemos la regla de la cadena. A continuación voy a explicar brevemente unos ejercicios. Tenemos y x más 3 elevado a la 2. Bajamos el exponencial y el paréntesis queda exactamente igual. Después tenemos que multiplicar 2x, nos queda que y es igual a 2x, 2 por x da 2x, y 2 por 3 da 6, o sea que nos queda más 6. Acá tengo otro ejercicio que es f de x, 2x igual a 2x elevado a la 5 menos 3x más 4 elevado a la 4. Nos queda que el exponencial lo bajamos, el paréntesis lo dejamos tal cual está, pero recordemos la regla que dice n menos 1, entonces al exponencial le restamos 1 y nos queda elevado a la 3. Luego de eso multiplicamos la derivada interna, que es 2 por 5 da 10x menos 1, entonces le quitamos 1 al exponencial, nos quedaría 4. La derivada de 3x da 3 y la derivada de 4 pues es 0, entonces nos queda 10x a la 4 menos 3. Cerramos paréntesis, bajamos tal cual está el paréntesis de arriba, lo bajamos, pero vamos a multiplicar la derivada, a multiplicar 4 por 10, 4 por 10, 40x a la 4 y 4 por 3, 12 y cerramos paréntesis. Así es como se aplica la regla de la cadena. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jason Alfonso Gutiérrez. El tema de las derivadas. La derivada representa la pendiente de la recta tangente en una función en un punto R. Las reglas de la derivación básica. Tenemos la derivada de una constante. Su derivada, que es la función del conjunto de las pendientes de la tangente a cada uno de los puntos de la función, en donde esta función está definida es 0, que 0 es la pendiente de la tangente a cualquier punto de una recta horizontal paralela de las x. Aquí tenemos un ejemplo de una recta constante. Esta recta no tiene derivadas. Seguimos con la derivada de una potencia o función potencial. Es el producto del exponente de la potencia por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. Tenemos una función igual a x elevado a la n. La derivada de esta función es igual a f de x igual a, bajamos el exponente, lo multiplicamos y al exponente le restamos 1. O sea que f de x es igual a x a la 4. La derivada de esta es 4, bajamos el exponente, lo multiplicamos y a el exponente le restamos 1. La derivada de la suma. Para la regla de la suma se le saca la derivada de cada función y el resultado puede ser una suma o resta. Mi nombre es José Iván Chacón y me correspondió derivada. Entonces, ¿qué es una derivada?
es una recta tangente que nos permite calcular la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función. Hay distintos tipos de derivadas: derivada polinómica, derivadas trigonométricas, derivadas exponenciales. Entonces, para poder calcular una derivada polinómica, nos dice que es multiplicar el exponente por el término que está antes de la variable y restarle 1 al exponente. Entonces acá hay un ejemplo. Entonces dice la función 8x a la 5 más 5x a la 4 más 7x al cuadrado más 5. Entonces multiplicamos el exponente por el término que está antes de la variable. Entonces 5 por 8, 40. Y le restamos 1 al exponente. Entonces sería 5 por 8, 40, x a la 4, más 5 por 4, 20. Entonces eso, entonces quedaría x, 20x a la 3 porque le restamos también 1 al exponente. Y 7 por 2, 14. 14x a la 1. Ahí se colocan a. Y como está el 5, que es una constante, entonces dice que la variable toda constante es 0. Ahí quedaría como 0. Y para hallar derivadas trigonométricas necesitamos saber que, que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante al cuadrado, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y acá hay un ejemplo. Entonces se deja la misma función y se multiplica por la derivada del ángulo. Entonces sería la derivada de coseno es seno y derivamos el ángulo, que sería 4x. Entonces ordenamos y quedaría menos 4x por seno de 2x al cuadrado. Y la derivada exponencial nos dice que la derivada exponencial es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente, logaritmo natural de la base. Entonces, en un ejemplo sería 3x al cuadrado más 2x, 3x elevado a x al cuadrado más 2x. Entonces sería f de x igual a, nos dice que la función por el logaritmo natural de la base, la misma función, o sea, dejamos la misma función por el logaritmo natural de la base, que el logaritmo natural sería el 3, por la derivada del exponente. Entonces derivamos el exponente, que sería x, sería la derivada del exponente, sería 2 por 3, 6. No, la derivada del exponente es x más 2. Pues acá está mal. Y quedaría, ordenándolo, quedaría x más 2 por la función por el logaritmo natural, que el logaritmo natural es 3. Y la derivada de la función exponencial de base e es la misma función por la derivada del exponente. Entonces colocamos la misma función y la derivamos y la multiplicamos por el exponente, por la derivada del exponente. Entonces acá sería la derivada del exponente sería
3, y como 2 es una constante, quedaría como 0. O sea, se deja el 3 y ordenamos 3 por la función. Y listo. Y con eso concluimos que todos los que se trataron son importantes, es decir, que las funciones son herramientas matemáticas útiles que nos ayudan a plasmar y modelar ejemplos de vida cotidiana. Por ejemplo, nos permite saber los ingresos, utilidades máximas y mínimas en una empresa. También podemos concluir que los límites, a pesar de ser un hecho fundamental de de la matemática moderna y la base sobre la que se sustentan ideas como la derivada, estos se utilizan actualmente en las diferentes ramas de la ciencia para realizar aproximaciones cuando no se tienen números exactos, así como también para determinar valores máximos o mínimos que pueda asumir una expresión en cualquiera de sus formas.